Tú ves en la pantalla. Bien. Buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en Preparados México de aquí, del Facebook, en compañía de la licenciada internacional experta en migración, licenciada Berta Aguirre, del canal Patriotas Mexicanos en YouTube. Bienvenida, Berta. Vamos a comenzar con el tema sin más preámbulos y aquí voy a estar para echarte la mano con el tema. El tema de hoy está escrito en el banner, aquí pueden ustedes ver, es Estados Unidos niega entrada y les cancela visas a políticos corruptos protegidos por AMLO y la titina. Adelante, Berta. Hola, muy buenas noches a todo el auditorio de Preparados México. Gracias, Nena Lara, por apoyarnos en esta transmisión, porque lo estamos haciendo también por Mexicanos Patriotas, que está por YouTube. Pero pues da la casualidad que hay cosas que no le gusta a YouTube y a las plataformas que transmitamos. Por eso estamos haciéndolo desde tu página de Facebook, Preparados México. Gracias a todos ustedes. Vamos a hablar de un tema. Soy abogada mexicana. Aún no me puedo llamar abogada estadounidense, aunque tenga acreditado los grados, porque luego les molesta. Y pues estamos simultáneamente Preparados México y Mexicanos Patriotas. Bueno, pues tenemos unos temas muy interesantes que vamos a compartir con todos ustedes y Nena nos va a hacer el favor de irnos presentando las capturas que tenemos para que la gente que luego dice, quiero pruebas, ok, se van a ver estas capturas y ya ustedes se van al Google o se van a las redes sociales y empiezan a buscar, porque también su cerebrito tiene que empezar a trabajar y empezar a investigar, porque no se deben de creer de todo lo que se habla en las redes sociales, sino que también se deben de poner a investigar. Bueno, pues el primer tema que vamos a tratar el día de hoy es, en mi materia, que tengo más de 30 años de experiencia, y no solamente en trámites migratorios, sino también cómo se maneja el sistema de migración, el sistema judicial en Estados Unidos y cómo se maneja en materia internacional por los tratados de extradición entre México, Estados Unidos y otros países. Entonces vamos a hablar de un tema muy importante, que es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Joe Biden y la Kamala Harris, que no va a ser presidenta porque somos víctima de ella de un abuso de poder, que ya se los platicamos en el canal de Mexicanos Patriotas, han decidido negar la entrada a políticos corruptos y han decidido decirle a toda esa gente, sea de México o de cualquier otro país, que no van a poder entrar y que las visas de turista, visas de no inmigrante que tengan, van a ser canceladas. Y pues ahí tenemos también a la senadora Lili Téllez, que le mandamos un saludo a la senadora Lili Téllez y esperemos que un día de estos nos dé una entrevista para Mexicanos Patriotas y para Preparados México, porque quiero decirles algo. Nosotros no le vamos ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a los demócratas, ni a los republicanos. Nosotros vamos con los proyectos, nosotros vamos analizando los candidatos, independientemente del partido que sea. Pero es interesante hablar de la senadora Lili Téllez. Lili Téllez se fue a Morena porque el expresidente, bueno, según la titina sigue siendo presidente y sigue viviendo en Palacio Nacional porque no se ha ido. Entonces ella sigue las reglas, sigue la vocera. O sea, ahora ya no sale el bulto de Palacio a dar la mañanera, que también vamos a exigir a los senadores y diputados de México, que son los verdaderos responsables de la destrucción de México. Entonces vamos a exigir a los senadores y a los diputados de que se acaben las mañaneras, porque les vamos a dar los detalles en ese video nuevo que vamos a hacer. Pero por ahora es interesante hablar de la senadora Lili Téllez, porque Lili Téllez, aparte de ser senadora, es una periodista experimentada, internacionalmente reconocida, Lili Téllez. Entonces, es importante porque Lili Téllez fue de la gente que se dio cuenta inmediatamente para dónde iba el bulto de Palacio, el pseudopresidente de México. Se dio cuenta que Morena no es un partido político. La senadora Lili Téllez se dio cuenta que es un movimiento ideológico que se aprovechó de las necesidades de los mexicanos para llegar al poder
y tener la libertad de utilizar los recursos naturales, los recursos económicos, los recursos políticos, los recursos del narco, para poder llevar a cabo la implementación de su movimiento ideológico en territorio mexicano y seguirlo cabildeando por toda Latinoamérica, siendo según ellos los líderes. No sé si los mexicanos votaron por un líder ideológico, ahora una loca guerrillera ideológica, o votaron por un representante de México que va a llevar a México de una buena administración para crear empleos, para crear seguridad, para crear un sistema de salud perfecto a los mexicanos. Pero no, nos estamos dando cuenta que en realidad Morena es un movimiento ideológico que lo que menos les importa es el pueblo mexicano. Entonces vamos a escuchar a la senadora Lili Téllez y les voy a explicar lo que está diciendo la senadora Lili Téllez. Vamos. En este momento, hace apenas unos minutos, no sé si a usted ya le hayan enviado la información, ¿conoce la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos para prohibir la entrada a los criminales de Ecuador a su territorio o se la hago llegar? Senadora Lili, no es apto para preguntas porque no es comparecencia. Bueno, entonces yo se lo informo. Porque precisamente, si usted me escuchó hace un momento en que yo exigía a Juan Ramón de la Fuente que las embajadas mexicanas ya no sean utilizadas como cuevas de delincuentes en referencia a algunos casos, pero específicamente al caso de Ecuador, pues para la mala suerte del doctor de la Fuente, otra vez la realidad, la terca realidad me está dando la razón. Hace apenas unos minutos el Departamento de Estado, y con su permiso, Presidenta, nos concierne a nosotros en esta comisión, acaba de hacer público en términos oficiales que Correa y Glass, el criminal que México trató de ayudar a evadirse de la justicia ecuatoriana, les acaba de prohibir la entrada a Estados Unidos y se acaba de solidarizar con el pueblo ecuatoriano por los actos criminales comprobados de Glass, el tipo a quien México trató de ayudar a evadir la justicia. Por eso le recuerdo al subsecretario ahora, ¿verdad?, que este pronunciamiento del que estuve hablando ayer y hoy, por cierto, ampliamente, pues aquí está la prueba. Y qué lástima que no puede usted contestar y hablar, pero sería muy importante para los mexicanos que saliendo de aquí, pues, manifieste una postura ante ello. Gravísima esta confirmación, y sobre todo que nos diga si van a continuar con esa política de darle asilo, de estar en contubernio ayudando a estos criminales a utilizar las embajadas mexicanas como cuevas de criminales. Esto acaba de salir, Presidenta, para mi fortuna, acabo de mencionar esto hace unos minutos, y el Departamento de Estado de Estados Unidos lo acaba de informar. Yo no sé si el subsecretario tenga ya un buen equipo de comunicación que se lo haya informado, pero yo con mucho gusto se lo informo y lo conmino a que si no quiere hablar aquí, lo haga saliendo de aquí en una conferencia de prensa, porque queremos conocer cuál es la postura de México. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos a la senadora Lili Téllez. El que están viendo en pantalla es el ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel, ex vicepresidente de Ecuador, del 24 de mayo del 2013 al 13 de diciembre del 2017, fue vicepresidente de Ecuador en contubernio con Rafael Vicente Correa Delgado, ¿verdad? Él fue su vicepresidente, y el AMLO y la Titina, porque todo lo hacen juntos, protegieron a este criminal. El expresidente estaba detenido ahí en Ecuador, y entonces da la casualidad de que López Obrador, con el dinero de México, o sea, quiero que entiendan esto, todo lo que hizo cualquier presidente de México, y el presidente pasado, y esta Titina, porque es una títere
del presidente de México, porque ella lo dice todas las mañanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea que la titina no es presidenta. Y todos sabemos que no es presidenta porque no fue electa democráticamente. Entonces, da la casualidad de que Jorge David Glass Espinel estaba detenido en Ecuador porque fue detenido porque no lo alcanzaron, esa figura de ese corrupto. A él no lo alcanzaron a sacar cuando el López Obrador mandó sacar a Rafael Vicente Correa Delgado de Ecuador. Sí, así como lo escuchan. López Obrador ha ayudado a estos criminales a evadir la justicia ecuatoriana. Entonces, a Rafael Vicente Correa Delgado le mandó aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, como lo hizo con Evo Morales de Bolivia, lo mandó sacar de Ecuador, pero no alcanzaron a sacar al ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel, quien estaba en la cárcel. Entonces, da la casualidad de que López Obrador invierte el dinero suficiente para sacar a Jorge David Glass Espinel de la cárcel ahí en Ecuador, y sale de la cárcel y se va corriendo a la Embajada de México, donde se quedó a vivir ahí en diciembre, y entonces ahí se queda a vivir, y horas antes de que el gobierno ecuatoriano lo pudiera detener, Andrés Manuel López Obrador le da asilo a este corrupto. Entonces, eso es lo que es México. ¿Y qué fue lo que pasó? El gobierno de Ecuador tuvo que intervenir, la embajada mexicana, que se armó una controversia, pero quiero comunicarles, mi raza, que debemos de ponernos en los zapatos de Ecuador y en la ley y en los tratados internacionales. Una embajada de un país, en este caso México, su labor es únicamente atender las necesidades de los mexicanos que viven en ese país, atender la necesidad de los ecuatorianos y extranjeros que quieran tramitar una visa para venir al territorio mexicano. No están las embajadas para proteger delincuentes de ningún calibre ni de ninguna índole. Entonces, da la casualidad que se le pidió diplomáticamente a el bulto de Palacio que entregara al ex vicepresidente porque estaba siendo perseguido por la justicia de Ecuador. Y el presidente, que no se ha ido de Palacio, que no es presidente, sino que es un líder ideológico, porque Morena no es un partido político. Morena es un movimiento comunista disfrazado de socialista progresista, peor que Cuba y peor que Venezuela. Entonces, se le pidió en varias ocasiones por parte del gobierno de Ecuador que entregara al ex vicepresidente Jorge David Glass Espinel, y por la ley, por los tanates del presidente López Obrador, quien sigue gobernando México, porque la titina no es presidenta, entonces dijo que no lo iba a entregar, y entonces mandó aviones igualmente para sacar a este delincuente de la Embajada de México en Ecuador. ¿Y qué fue lo que sucedió, nena? ¿Nos puedes leer qué fue lo que sucedió en la Embajada de Ecuador cuando arrestaron a este delincuente? Sí, como no, es ¿por qué buscó asilo político en la Embajada de México en Ecuador? Sí. Glass, de 54 años, se mudó a la embajada el 17 de diciembre en busca de asilo porque dijo que lo perseguían políticamente. Su decisión se produjo casi al mismo tiempo que las autoridades le ordenaron comparecer ante los fiscales para responder preguntas en una investigación por corrupción en su contra. Los fiscales están investigando una presunta mala administración de los fondos destinados a las labores de reconstrucción tras el terremoto.
el gobierno mexicano le concedió asilo político y bla, 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 porque dice ahí ya todo lo que tú has estado explicando. Entonces, tenemos la foto de cuando el gobierno de Ecuador intervino la Embajada de México. Entonces, todo el mundo se peleó que porque habían intervenido la embajada. Soy mexicana, somos mexicanos, pero el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si tú no respetas el derecho de Ecuador y proteges a un delincuente, entonces ya no estás en paz. Y lo que ha venido buscando el bulto de Palacio, la Titina, Fernández Noroña y todos los que manejan, los que participan en Morena, han venido buscando pleito con Ecuador, pleito con Argentina, pleito con España, pleito con Estados Unidos, pleito con Canadá. Entonces, el sexenio pasado se dedicó a proteger y a traer delincuentes de otros países utilizando los recursos de los mexicanos. Porque debemos de entender esto, mi gente. Los políticos no producen nada. Los políticos se gasta lo que uno paga de impuestos, se lo gastan ellos en buena vida, para que vean, o sea, qué poderoso es México, pero mal administrado. Lo que nosotros pagamos de impuesto, lo que mandamos de remesas, le es suficiente y más que suficiente para que los hijos de López Obrador vivan como reyes en Inglaterra en un colegio mega recontraprivado, en contra de los lineamientos del bulto de Palacio que dice que los fifís y que la oligarquía y que el imperialismo yanqui, y sucede que tiene a su hijo en uno de los mejores colegios de Inglaterra, donde aparte de enseñarle a fumar marihuana dentro de la oficina de la Presidencia de México, pues lo enseñaron a que él es hijo de papi, lo que está en contra de lo que dice López Obrador. Pero se paga ese colegio con el dinero de los y las mexicanas. ¿Y cómo vivimos los y las mexicanas? Los que vivimos en Estados Unidos con 3, 4, 5 trabajos para poder mandar remesas a México. Y los que viven en México trabajando, ganando un miserable sueldo para que los hijos y la familia del gobierno en turno viva de la mejor manera, pero no se han acabado a México, pobre México. Entonces, los impuestos de nosotros es lo que se está utilizando para todo lo que se gasta el gobierno, porque el expulto de Palacio dijo que él solamente traía 200 pesos. ¿Cómo le ajusta 200 pesos para mandar sacar criminales de otro país, como lo fue Evo Morales y como lo es Correa de Ecuador y como lo es ahora Jorge David Glass, y también sacó de El Salvador al enemigo número 1 de Nayib Bukele? Una de las fracturas entre El Salvador y México fue porque el bulto de Palacio sacó en aviones de México al opositor número 1 de Nayib Bukele y lo tiene en México. Toda esta bola de cuatreros lo tiene en México. Rafael Correa tiene años viviendo en el territorio mexicano y pregúntenme a costas de quién, de los mexicanos. La esposa de Pedro Castillo, expresidente de Perú, otro delincuente que dio golpe de estado en Perú, que está detenido en Perú porque no lo alcanzaron a sacar, pero también López Obrador mandó aviones para sacar a Pedro Carrillo de Perú. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a la cárcel y está en Perú por dar un golpe de estado a los peruanos, pero sí se trajo a la esposa de Pedro Castillo, a los hijos de Pedro Castillo. ¿Y qué creen? ¿Quién cree que los mantiene con $10,000 mensuales pagándole viajes al hijo de Pedro Castillo por todo el mundo? Los mexicanos. Los mexicanos somos los que estamos manteniendo a toda esta bola de cuatreros, a toda esta bola de rateros, pero a los mexicanos ya se les prohíbe tener un negocio. A los mexicanos se les están quitando los changarros. A los mexicanos deben de alinearse con el gobierno. A los mexicanos se les está quitando el poder judicial. A los mexicanos se les está quitando los medicamentos. A los mexicanos se les está quitando los fondos para desastres naturales. A los mexicanos les aprietan la cintura y el cuello para no tragar
pero van a derrochar y siguen derrochando, pagando a esos corruptos como Pedro Castillo de Perú y su familia que tienen en México. A Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente de Ecuador, que también lo tiene viviendo en México del dinero de los mexicanos, que quiso traer y gastó millones de dólares en traer a Jorge David Glass Espinel, ex vicepresidente de Ecuador, se lo quiso traer utilizando la embajada de México en Ecuador. Y todo eso a expensas ¿de quién? De ti, mexicano, porque son nuestros impuestos los que por culpa de los senadores y diputados de México estamos siendo desmantelados, estamos siendo sometidos por culpa de los senadores y diputados de México, porque ellos son los que no deben de autorizar estos gastos y sin embargo nunca se les preguntó nada y no hay huella, no hay rastro de que el Senado de México anterior y los diputados hayan autorizado a el expulso de Palacio a que hiciera esos gastos. Quiero que les quede muy claro, mi gente, que todo el dinero que se está gastando el loco de López Obrador, y no me salgan con que, ¿por qué no lo dijiste con Peña Nieto? ¿Por qué no lo dijiste con Vicente Fox? Pues porque ustedes no me escucharon, pero siempre hemos hablado de los gobiernos en turno, pero este salió más trompudo y más puerco que todos los sexenios que habíamos tenido en el territorio mexicano, porque no es un partido político, es un movimiento, y lo dijo el bulto de Palacio, lo dice la Tetina todas las mañaneras, lo dice Fernández Noroña, lo dicen todos los del movimiento de Morena y no lo acaban de entender. ¿Saben qué es el movimiento del bulto de Palacio? Sí, todo se reduce a lo que habla la Constitución de Cuba, es el poder popular, o sea, que el bulto de Palacio y el movimiento de Morena a lo que van es al poder popular. Según ellos, el pueblo manda y Cuba muriéndose de hambre. Según ellos, el pueblo elige a los jueces y magistrados en Cuba y los cubanos ni siquiera supieron cuándo se eligieron jueces, cuándo se eligieron magistrados, no saben nada. ¿Por qué Cuba nunca pierde las elecciones? Pues porque solamente hay un partido que se llama Partido Popular Comunista de Cuba y ahora el movimiento de Morena quiere fusionar el PRI, el PAN y todos los partidos políticos en un partido político, Partido Popular Comunista de México. Eso es lo que está haciendo, pero no tarda ni perezosa. La Titina dijo, se construye el segundo piso de la cuarta de formación. ¿Quiénes son los responsables? Los senadores y los diputados de México. Vamos a analizar lo que dijo el Departamento de Estado, que les digo que vayan por favor a sus teléfonos inteligentes y busquen. Estados Unidos le prohíbe la entrada al país a Rafael Correa y Jorge Glass. Washington señaló que el expresidente ecuatoriano y su número 2 no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato. ¿Ok? Ahí está. Estados Unidos anunció este miércoles, 9 de octubre, que prohíbe la entrada al país al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que estuvo del 2007 al 2017, un dictador que se quedó 10 años en el poder de Ecuador, y al ex vicepresidente Jorge Glass, a los que acusa de estar involucrados en casos de corrupción. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que Correa y Glass no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato. De acuerdo con la administración de Joe Biden y Kamala Harris, que no va a ser presidenta de Estados Unidos, el exmandatario ecuatoriano y su número 2 abusaron de sus cargos públicos al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Escuchen las razones por las que el Departamento de Estado le está negando la entrada a Rafael Correa y a Jorge Glass. Eso que está hablando
el Departamento de Estado y las razones que está dando para negar la entrada, cancelar visas a políticos corruptos, es lo que le va a aplicar a México, porque el bulto de Palacio va a tener que responder ante los señalamientos de corrupción, donde sus hijos hicieron contratos y llevaron contratos millonarios con China y llevaron contratos millonarios con el narco y llevaron contratos millonarios, que todo esto afecta a los intereses internacionales. ¿Por qué se mete Estados Unidos? Porque Estados Unidos, México y Canadá firmaron un tratado de libre comercio que implica la buena conducta y la buena administración del país, porque Canadá y Estados Unidos no van a invertir en México para perder sus inversiones. Entonces, claro que tiene derecho Estados Unidos a intervenir en ese tipo de situaciones. Entonces, al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables, ahí está una de las razones que también se le va a aplicar a López Obrador y su pandilla. Miller expresó en el comunicado el respaldo de Estados Unidos para todos los ecuatorianos que estén comprometidos con aumentar la transparencia gubernamental y exigir cuentas a los funcionarios públicos corruptos. ¿Por qué Estados Unidos se mete en esto? Porque por presidentes corruptos, por políticos corruptos, por senadores y diputados corruptos como los mexicanos, la gente está emigrando ¿a dónde? A los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando Estados Unidos de Norteamérica se gasta y Canadá se gastan millones dándole a México y a toda Latinoamérica para que crean seguridad en los países, para que den una seguridad pública, para que den un mejor servicio médico. ¿Y qué hacen? Se lo embolsan y mandan a sus hijos a colegios en Inglaterra o utilizan el avión presidencial y dicen que ya no lo están utilizando, lo rifan, lo quieren vender. Entonces, Estados Unidos por eso se mete, porque están afectando los intereses de los ciudadanos estadounidenses, porque con presidentes corruptos, con diputados y senadores corruptos, están mitigando, están instigando a los mexicanos a emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, seguimos con lo que dice, así lo en Bélgica. Correa, quien gobernó del 2007 al 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, es un movimiento y es parte del movimiento del bulto de Palacio, de la guerrillera de la Titina y de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, que le concedió asilo político en el 2022, lo que le ha permitido evitar la cárcel en Ecuador. Sobre el expresidente, que sigue muy presente en la vida política de su país a través de redes sociales, pesa una condena de 8 años, cárcel e inhabilitación por el caso Sobornos 2012-2016. O sea que está, según el asilado en Ecuador, y sucede que vive en México. Sobre el expresidente, que sigue muy presente, ya dijimos, Glass, quien fue uno de los hombres fuertes del gobierno de Correa, fue detenido el pasado 5 de abril en el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito, donde había pedido asilo. Sobre Glass pesan entonces una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto del 2016, donde está imputado por presunto peculado, malversación de fondos públicos, si bien tanto él como Correa se declaran víctimas de persecución política. Par de rateros, y el gobierno de Ecuador ya no lo va a permitir. Entonces, Correa tiene una orden de aprehensión en su país y lo está protegiendo el bulto de Palacio. Si recuerdan ustedes, Correa, el expresidente de Ecuador y expresidentes de Argentina, expresidentes de Bolivia como Evo Morales, estuvieron en territorio mexicano vigilando las elecciones de los mexicanos. Entonces, ahora resulta que los observadores ya no son gente de la ONU, ya no son gente internacional, ya es puro comunista disfrazado de populista que le gusta vivir como capitalista. Entonces, ahí está la razón por la cual Lili Telles le reclama a los senadores y se hacen tontos. ¿Quiénes son los responsables de la destrucción de México? Los senadores y los diputados, porque ellos están encargados de no hacer lo que el presidente diga,
de no gastar el dinero de los mexicanos en este tipo de protección a gente corrupta y a criminales internacionales. También es culpa del Senado la inseguridad, las muertes, los desaparecidos del territorio mexicano. Por eso, la senadora Lili Téllez decidió abandonar Morena cuando se da cuenta que Morena no es un partido político, sino que es un movimiento ideológico. Y ahorita vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña, quien también forma parte de la lista de políticos corruptos y políticos que intervinieron en el territorio estadounidense al estar presentes y hacer proselitismo mexicano dentro del territorio estadounidense y diciéndole a los mexicanos ciudadanos americanos que tenían que votar por el señor Biden y se vienen a meter aquí. ¿Por qué se tiene que meter Estados Unidos con cancelación de visas, de residencias e incluso ciudadanías por naturalización de políticos corruptos de México y de células de Morena dentro de Estados Unidos? Porque están conspirando contra los Estados Unidos de Norteamérica, porque no son un partido político. Es un movimiento ideológico que a ley de sus pantalones quiere implementarse para cambiarle el nombre al territorio mexicano. Y voy a leerles los cambios que va a haber en México después de escuchar a este asno que es responsable de lo que está pasando en el territorio mexicano por ser presidente del Senado y no es bienvenido tampoco a los Estados Unidos de Norteamérica. Quizás lo dejen entrar para que materialice el delito de conspiración y poderlo arrestar dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver el video de Fernández Noroña en pausas, porque vamos a explicarle qué es lo que está haciendo. Vamos con eso, nena, por favor. Gracias a toda la gente que está aquí y los haters, muchas gracias por estar, para que nos suban el rating del canal, que no está monetizado, pero bueno. Vamos a pasar el video de Changoleón. Muy bien, El bellaco. Muy bien, el bellaco. Ok, Berta, me vas indicando, por favor, pausa y inmediatamente le paro para si vas a hacer algún comentario al respecto. Va. Donde por mandato para nuestro movimiento, el Poder Legislativo también, y a partir del primer domingo de junio de 2025, por el voto universal, secreto y directo, nuestro pueblo se elegirá a los integrantes del Poder Judicial. Ahí paramos. Ok. Regrésalo, por favor, porque quiero que escuche la gente. Nuestro movimiento, por mandato, ¿cuál mandato de quién? La reforma judicial no va, y sin embargo, no les importa a los senadores y diputados pasar por encima de la Constitución mexicana. Regrésalo poquito y vamos a parar donde dice que es un movimiento. Por favor. Donde por mandato para nuestro movimiento. Mandato para nuestro movimiento. ¿Mandato de quién? ¿Mandato del pueblo mexicano? ¿El pueblo mexicano está de acuerdo con la reforma judicial? No está de acuerdo. ¿Mandato de quién? ¿De los senadores y diputados que no tienen voz ni voto? No. El mandato del exforo de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla, donde se agremia la gente de izquierda socialista progresista que le gusta vivir como capitalista, como a este Changoleón que le encanta comer en los mejores restaurantes de la zona rosa de México, le gusta venir a Estados Unidos a los mejores hoteles y a los mejores restaurantes de los Estados Unidos de Norteamérica y Las Vegas, entonces Chicago, Nueva York. Entonces, ¿de qué está hablando? El movimiento, escuchen, por mandato de nuestro movimiento, o sea, no es mandato del pueblo mexicano, no es mandato de los mexicanos ni autorizado por los senadores, es mandato del movimiento de izquierda que liderea el bulto de Palacio a nivel Latinoamérica, que eso no le está gustando a los demócratas, pero ya se chuparon el dedo porque el bulto de Palacio se les adelantó. Entonces, ya escuchamos, escuchen otra vez de nuevo que por mandato de su movimiento, no por el mandato de México, no por el mandato de los mexicanos, sino por el mandato de su movimiento, del exforo de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla, que está anidado en Puebla, México. ¿Pagado por quién?
por los mexicanos. ¿Pagado por qué? Por los impuestos y las remesas que mandamos los mexicanos. ¿Pagado por qué? Privándole a los mexicanos de una seguridad, privándole de los fondos para desastres naturales, cortándoles el seguro popular. O sea, los mexicanos nos amarramos la tripa para que esta bola de cuatreros nacionales e internacionales vivan como millonarios y los hijos de López Obrador viviendo como millonarios y como empresarios, y la titina que renta un departamento y que es la chacha de el bulto de Palacio y que viven juntos en el bulto en Palacio, el bulto en las recámaras principales, y la titina vive allá donde es el cuarto de las chachas. Otra vez ponlo, por favor, porque quiero que le quede muy claro al pueblo mexicano que si no nos unimos y tomamos el Senado, porque el Senado son los responsables de toda esta destrucción y de todo este mal manejo de los recursos de los y las mexicanas. Este bellaco, este changoleón, este asqueroso misógino que maltrata hasta a su familia y a su hermana, es y se siente líder del movimiento y es el que fue a Cuba a pedir ayuda para que nos sometieran. Por eso tenemos invadido el territorio mexicano de cubanos que manejan la seguridad y el Estado Mayor Presidencial de México, que nunca desapareció, se convirtió en un Estado Mayor Presidencial integrado por cubanos, por militares cubanos y militares venezolanos. Entonces, todo esto ha sido una farsa y los responsables son los senadores y los diputados de México. Toma del Senado, es la solución. Vuélvelo a pasar porque quiero que escuchen bien que habla de su movimiento. Los mexicanos no queremos ningún movimiento. Los mexicanos queremos seguridad. Los mexicanos queremos que detengan a toda esta bola de criminales. Los mexicanos queremos una educación digna. Los mexicanos queremos separación de poderes. Los mexicanos no queremos una mañanera loca y tonta donde se pone hasta a jugar yo-yo la sirvienta de Palacio, la sirvienta que le llaman, la titina, la gata del misógino de Andrés Manuel López Obrador. Pon otra vez, nena, para que escuche la gente y lo dejas correr, para que donde dice que el pueblo va a elegir, como en Cuba, el poder popular, el poder del pueblo, es el que supuestamente va a elegir a jueces y magistrados por encima de la Constitución, por encima del respeto a las instituciones como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los militares son el hazmerreír de todo el planeta. Nosotros que confiábamos en los militares son los gatos lambehuevos de Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que son los militares en este momento. No todos, pero tienen que seguir las reglas. Cuando ya los militares debieron de haberse separado y los que no están de acuerdo con este sometimiento ya deberían de haber apoyado al pueblo mexicano para que saliéramos de toda esta situación. Y sin embargo, Crescencio Sandoval, un asco, una porquería de militar. ¿Cuál pongo, Berta? Ese de Fernández Noroña, hasta donde dice que se van a elegir los jueces y magistrados cuando no se ha aprobado la reforma judicial. Para nuestro movimiento, donde por mandato para nuestro movimiento, el Poder Legislativo también, y a partir del primer domingo de junio de 2025, por el voto universal, secreto y directo, nuestro pueblo se elegirá a los integrantes del Poder Judicial, a las personas juzgadoras a lo largo y ancho de la patria. Una revolución profundísima, única en el mundo, donde por primera vez todas las personas integrantes del Poder Judicial serán determinadas por nuestro pueblo. Que se oiga bien. Es un reverendo mentiroso. Ay, no. En primera, aquí tengo la Constitución de el país comunista de Cuba, ¿ok? Así lo dice su Constitución, ¿ok? Aquí en esta Constitución de Cuba, y no es primera vez
que se hace a nivel historia, o sea, que le lave el coco a los solovinos, que le lave el coco a la gente que no lee, a la gente que no conoce Cuba, a la gente que no conoce Venezuela, a la gente que no conoce Bolivia. Pero es un reverendo mentiroso porque los jueces en Bolivia, cuando estaba Evo Morales, antes de que llegara el bulto de Palacio a la presidencia, ya se elegían los jueces y magistrados por voto popular. Y esos mismos jueces elegidos por voto popular en Bolivia fueron los que determinaron la salida de Rafael Correa y de Jorge Glass. Esos mismos jueces de voto popular son los que se relegaron en contra de estos dictadores. Entonces, Fernández Noroña, no estés diciendo mentiras. Eres un reverendo mentiroso, asqueroso. No es cierto que México está haciendo una revolución ideológica. La hizo Fidel Castro hace más de 68 años. Llevó a la miseria a Cuba. Han emigrado la mayoría de los cubanos. En Cuba no hay ni siquiera una aguja para poder coser alguna persona que ha sufrido una lesión. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve en el mejor hospital de La Habana, que se llama el Calixto García. Ese hospital, lo mejor de Cuba, y no hay una camilla digna, todas llenas de gusanos de la sangre que ha corrido por esas camillas. No hay con qué tomarte la presión, no hay con qué canalizarte cuando tienes deficiencias renales. ¿Saben con qué canalizaron a una persona en La Habana cuando yo estaba ahí, un vecino? Lo llevamos porque no podía hacer sus necesidades y con una varilla de una bicicleta, con la varilla de una bicicleta, lo destaparon para que pudiera evacuar y para que pudiera orinar. Esa es la revolución a la que se refiere López Obrador. Esa es la revolución ideológica a la que se refiere la titina guerrillera. Esa es la revolución ideológica a la que se refiere el changoleón. Mentiroso. No es la primera vez que México, será la primera vez que México se meta en ese rollo por culpa de los senadores y los diputados de México. Entonces, no estés diciendo mentiras, que México innovando y que México con la revolución. No, señor. Fidel Castro fue el primerito que hizo jueces de la elección popular y no es del pueblo, es de la elección del presidente y los diputados y senadores corruptos que tenemos en México. No es cierto que el pueblo va a elegir a jueces. Van a hacer la faramaya de mandar papeletas, más de 200 papeletas, a los huevones mexicanos que ni siquiera leen. Que nomás, ay, sí, el gobierno tiene razón. Ay, sí, con la pensión que me van a dar, que la pensión no les va a gustar para comer, como los cubanos. Entonces, no es cierto, Fernández Noroña, mientes, porque primero lo hizo Fidel Castro. Después lo hizo Hugo Chávez, después lo hizo Evo Morales, después lo hizo Daniel Ortega de Nicaragua, después lo hizo los Fernández de Argentina. O sea, ¿estás atrasado de noticias o ya se te brincó? La otra cosa, tenemos que parar esa situación porque ya lo está diciendo en ese video, fusionando, fíjense bien, hasta se resbala y lo dice, ya el poder legislativo y ya el poder ejecutivo, y falta para junio del 2025 el poder judicial. ¿Para hacer qué? Un poder popular comunista de México. ¿Y quién creen que tiene la última palabra en Cuba? El poder popular. ¿Y quién creen que es el partido de Cuba? El único, el Partido Popular Comunista de Cuba. Siempre va a ganar las elecciones el dictador en turno, como ahora es Díaz-Canel, que como lo hizo México, le heredó la presidencia a la titina y la siguen titireteando el otro bulto de Palacio. Entonces, no mientas, Fernando Noroña, de que es una innovación de México. No, lo dijiste al inicio de tu video. A nuestro movimiento, por mandato de nuestro movimiento. ¿Cuál movimiento? Ustedes fueron elegidos para defender los beneficios,
los derechos de los y las mexicanas, no para utilizar a esa bola de tarados que ni siquiera leen lo que firman y utilizar los recursos de los mexicanos. El Senado de México y los diputados son los responsables, y aún mientras de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté al pie, no va a haber elecciones de jueces por el pueblo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se respeta. Corruptos donde quiera hay, empezando por el bulto de Palacio. Narcopresidentes donde quiera hay, empezando por el bulto de Palacio, sus hijos, y tú, Fernández Noroña, que tenemos fotos tuyas con narcotraficantes mexicanos. Entonces, ¿de cuál poder popular? ¿A este te refieres? ¿A la Constitución de la República de Cuba? ¿A la Constitución Política Comunista de Cuba? ¿A este poder te refieres? Porque cambiaron la Constitución, porque le van a cambiar el nombre al territorio mexicano, porque van a cambiar el himno nacional, porque van a cambiar la bandera de México. Y tú, mexicano, ¿estás de acuerdo? Y si no estás de acuerdo, el Senado, tomar el Senado es la solución. Síguele corriendo el video de este changoleón asqueroso. Bueno, pues vamos a poner otra vez, yo creo desde el principio, considero que la gente va a poner más atención todavía a lo que dijo este changoleón. Ahí va. Adelante. Nuestro movimiento, por mandato para nuestro movimiento, el poder legislativo, donde por mandato para nuestro movimiento, el poder legislativo también, y a partir del primer domingo de junio de 2025, por el voto universal, secreto y directo, nuestro pueblo se elegirá a los integrantes del Poder Judicial, a las personas juzgadoras a lo largo y ancho de la patria. Una revolución profundísima, única en el mundo, donde por primera vez todas las personas integrantes del Poder Judicial serán determinadas por nuestro pueblo. Que se oiga bien y que se oiga lejos, en México manda el pueblo de México, comandado por nuestra comandanta, nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, donde por... Ahí, si se dan cuenta, Fidel Castro es el comandante en jefe y todavía, después de muerto, sigue siendo el comandante en jefe. México es un país. México no es un sistema bélico. Un comandante, un general, se manifiestan en otro tipo de situaciones. Comandante en jefe es Fidel Castro. Comandante en jefe es Raúl Castro. Comandante en jefe es Díaz-Canel, que es el títere, el florero de los Castro. Comandante en jefe, Hugo Chávez. Comandante en jefe, el Maduro, el que habla con los pajaritos, Nicolás Maduro. Comandante en jefe, Evo Morales. Comandante en jefe, Daniel Ortega. Tú, mexicano, eres un soldado que necesitas un comandante en jefe. No, nosotros necesitamos un representante de México que no se sienta dueño del territorio mexicano. Y estos cerdos comunistas ya se sienten dueños del territorio mexicano. Nosotros ya no tenemos país porque ya está invadido por China. Nosotros no tenemos país porque ya está invadido de emigrantes con esas pseudo emigrantes que vinieron en esas caravanas. Nosotros no tenemos identidad ni cultura porque tenemos que adoptar lo que dice Cuba, lo que dice Venezuela, lo que dice Nicaragua, lo que dice Brasil. O sea, tenemos que seguir lo que dicen ellos, no independiente de México, porque según el mandato del movimiento de Morena, nosotros tenemos que pertenecer al poder popular. A eso nos quieren llevar. Aquí tenemos la Constitución y fíjense bien lo que dice la Constitución de Cuba al inicio. Es lo mismo que dice la nueva Constitución mexicana, que por aquí la debo de tener porque me mandaron el manuscrito de la Constitución de Cuba. Dice aquí, el anteproyecto de la Constitución de la República durante 1975 fue sometido a discusión pública
a discusión pública, los cubanos ni se enteraron, porque fue un golpe el que dio Fidel Castro para quedarse con la República de Cuba. Fue sometido a discusión pública donde participaron más de 6 millones de personas y se formularon propuestas que llevaron a modificar 60 de los artículos propuestos. El 15 de febrero de 1976 se celebró un referendo en el que el voto del 98% de los electores, de los cuales el 97.7% lo hicieron afirmativamente, alcanzando así su aprobación mediante el voto libre, directo y secreto de la inmensa mayoría de estos. El 24 de febrero de 1976 fue proclamada esta Constitución en acto solemne y público. El 28 de junio de 1978, la Asamblea Nacional Popular, en la que se está convirtiendo el Senado, en la que se está convirtiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se van a someter todos los partidos políticos del poder popular, en uso de sus facultades constitucionales, acordó reformar el artículo 10, inciso A de la Constitución, a los efectos de que en lo sucesivo la Isla de Pinos pasará a llamarse la Isla de la Juventud. El 12 de julio de 1992 fue aprobada en sesión convocada al efecto de la Asamblea Nacional del Poder Popular del Partido Popular Comunista de Cuba, único partido en Cuba, la ley de la reforma constitucional encaminada a cumplimentar las recomendaciones del Cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, adoptadas como resultado del debate público abierto, franco y sereno con el pueblo. Nunca ha habido esos debates en Cuba. Los cubanos no pueden levantar la voz. Solamente hay un Partido Popular Comunista de Cuba, y aunque hay partidos de oposición, los dirigentes están en la cárcel en Cuba. Entonces, todo esto que habla aquí es en lo que se va a convertir y se está convirtiendo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y tú, viendo TikTok, haciendo payasadas en TikTok, los abogados haciéndose pendejos de que no va a pasar, no, sí, el sistema judicial es corrupto, sí, es corrupto, pero funcional. Y al rato tú no vas a poder ejercer leyes como abogado, al rato ni quien te pele porque tú no eres del Poder Popular Comunista de México. Tú no vas a ser electo como juez o como magistrado. Tú no vas a poder ejercer la carrera libremente porque tienes que estar de acuerdo con el gobierno. Entonces, en lo que se chupa el dedo el pueblo mexicano, ellos se están apoderando del poder. ¿Y de quién es la responsabilidad? De los senadores y diputados, de los gobernadores de oposición que no se han manifestado ante la situación. A todos los traen amenazados, a senadores y diputados los traen amenazados como a Yunes. No, que si no votas por la reforma, te vamos a meter a la cárcel y la vamos a hacer efectiva. ¿Y qué pasó? Votó por la reforma y ahorita lo están buscando para meterlos a la cárcel y se les giró orden de aprehensión. Perdieron sus visas en Estados Unidos, perdieron sus negocios y sus propiedades en Estados Unidos, y ahora el gobernador de Sinaloa, primero lo abrazaron, lo besaron y dijeron, qué bueno, mintió, nunca vino el gobernador de Sinaloa a los Estados Unidos de Norteamérica, nunca vino, estuvo ahí en Sinaloa resguardado en Ciudad de México por la titina y por el bulto de Palacio. Ahí es donde estuvo. ¿Y ahora qué pasa? Le retiran el apoyo, porque una cosa es lo que diga López Obrador y otra cosa es lo que dice la titina, que al final de cuentas son órdenes de López Obrador. ¿Por qué? Porque le hace así a López Obrador. ¿Por qué mataron al único testigo que le constaba que el Mayo y los hijos del Mayo financiaron la campaña de la titina? ¿Por qué mataron al exrector de Sinaloa? Porque el gobernador de Sinaloa, que era su amigo, ya lo traía entre ceja y ceja, y porque estaba aconsejando al Mayo que no soltara ni un centavo más al gobierno, ni estatal ni federal. Entonces, ¿de qué habla este changoleón? ¿De qué habla? De esta copia, de la copia de la Constitución mexicana nueva, que es una copia y réplica de la República Comunista de Cuba, de la República Comunista de Venezuela, de la República Comunista de Nicaragua. O sea, ni siquiera iniciativa propia tienen y viene a decir que está innovando. Pobre pendejo, no está innovando nada, le está copiando
a Fidel Castro, le está copiando porque ni siquiera originales son, pero rateros a más no poder. ¿Les parece bien que México le esté pagando a Cuba para que te sometan y te cambien la Constitución? ¿Te parece bien que México le esté mandando mensualmente dinero a la dictadura de Cuba para que nos hagan libros obsoletos, jodidos, para que nos hagan una constitución igualita a la de Cuba, en donde está innovando? Y lo reto a Fernández Noroña a que me demuestre que la Constitución mexicana que están a punto de implementar y que están implementando poco a poco no es una copia de la Constitución de Cuba. Nos vemos y a las pruebas me remito. Entonces, ahí está, señores y señoras, y lo vuelvo a reiterar. La solución es la toma del Senado y paro nacional hasta que se vaya Morena. Es falso, como es falsa esta Constitución, de que 6 millones de cubanos, que son 15 millones de cubanos, de que 6 millones de cubanos, ni siquiera la mitad de los cubanos votaron para que se hiciera esta Constitución, y le valió madre a Fidel Castro y le valió madre a Díaz-Canel, hicieron esto. Es lo mismo que está haciendo Fernández Noroña. Fernández Noroña no es ni siquiera nadie. Los senadores, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales son los gatos y trabajadores de los mexicanos. Y sí, el pueblo mexicano es el que va a mandar, tomando el Senado y tomando un paro nacional. Vale más que paremos el país por una semana, un mes, a ser sometidos más de 60 años como los cubanos, más de 20 años de los venezolanos. Tú eres el que vas a decidir, mexicano. Así es de que ahí está. Y el changoleón, fíjense bien, el changoleón, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Morena de Michoacán, el gobernador que es de Morena y tiene visa o residencia legal en Estados Unidos o incluso ciudadanía estadounidense, que está prohibido por la Constitución, pero Bonilla, exgobernador de Baja California, ciudadano americano, pues fue gobernador de Baja California y nomás se fue a ser millonario, gracias a su amigo López Obrador. Entonces, todos ellos están en la lista del Departamento de Estado y está prohibida la entrada a Estados Unidos, pero si los pueden traer, ya no existe el tratado de extradición, porque ahora la titina arrincona al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Lo manda a que ya no va a poder hablar directo con la presidencia. O sea, discúlpame, reverenda estúpida, un embajador, por eso es un embajador, porque él en sus labores es tratar con el presidente de México directo. El embajador es tratar directo con senadores y diputados. Eso es un embajador. Que ustedes y que México tenga puro lacayo pendejo que no lee y que venga a someterse en Estados Unidos, pues ya es cuestión de él. Pero esa es la labor de un embajador, provocando a los yanquis, porque esta Constitución lo dice claramente, está en contra de los yanquis, y así dice la nueva Constitución de México. Pónganse a leer y pónganse a estudiar, porque viene esto muy cañón. Ahora vamos a pasar con el video. ¿Qué es lo que tenemos, nena? De lo que vamos a hablar, era de Fernández Noroña, ¿verdad? De que está diciendo que va a venir a los Estados Unidos de Norteamérica a hacer una gira presidencial, porque ya se siente presidente de México, por arriba de la titina y por arriba del misógino bulto de Palacio, y quiere venir a Estados Unidos a darnos un informe. ¿A cuántas? A 5 o 6 paleros que tiene aquí en Estados Unidos y los demás mexicanos que vivimos en Estados Unidos. O sea, no. Viene a dar un informe del Senado. No, señor. Nosotros ocupamos que la titina se ponga a trabajar, que nos dé resultados. Nada de que las mañaneras. Exigimos a los senadores y diputados de México que se acaben las mañaneras, pero ya, porque con los recursos de los mexicanos. Exigimos a los senadores y diputados y a Fernández Noroña que no pisen territorio estadounidense, porque por eso mucha gente emigró a Estados Unidos, para que esta corrupción no los alcance hasta acá. No van a solucionar nada. Vienen
a hacer su campaña política de Fernández Noroña para presidente de México, que ya está heredada para Andrés López Beltrán, hijo de el bulto de Palacio. Pero porque tú lo estás permitiendo, mexicano, tú ya no puedes ir a la iglesia, a la Basílica de Guadalupe, porque ya hay militares. Tú no puedes andar en la calle de aquí para allá, o que quieras ir de Michoacán a Sinaloa. Y eso de la independencia de Monterrey, eso de la independencia de Tamaulipas, no me hagan reír. Eso es parte del movimiento al que pertenece Fernández Noroña. La independización de esos estados fue lo que hizo Cuba, y lo habla en su constitución, donde le cambiaron la isla de Cochinos, le cambiaron a la isla de la Juventud. ¿Y qué creen? En Cuba, por esas supuestas independencias que son parte del movimiento, es para qué. Los de Michoacán ya no van a poder ir a vivir al DF. Los de Jalisco ya no van a poder ir a vivir al DF. Los de provincia ya no van a poder ir a vivir al DF. Los de Michoacán ya no se van a poder ir a Jalisco. Los de Jalisco ya no van a poder cambiar. Esa supuesta independencia de estados ni siquiera es constitucional, y menos con la nueva constitución, pero es parte del movimiento de ideología de Morena. Y quien está promoviendo esas independencias de Monterrey, de Tamaulipas y no sé qué otro estado, son parte de Morena, y lo demostraron al momento que reventaron el Zócalo cuando ya se iba a destituir a este narcopresidente, porque se iba a tomar el Senado de México, porque siempre hemos dicho la solución es tomar el Senado hasta que esos senadores, esos diputados, sean nuestros empleados y no sean los dueños de México. Ahí la tienen. Y Fernández Noroña, ojalá y vengas aquí a California para recibirte con la DEA, con el FBI, con el Departamento de Inmigración, y que materialices esa intervención, porque venir a dar un informe del Senado de México al territorio mexicano es proselitismo. El venir a Estados Unidos y decir que votes por Kamala o que voten los mexicanos por Trump, eso es proselitismo y se llama conspiración, y está sancionado por la enmienda cuarta de los Estados Unidos de Norteamérica, y se está aplicando. Kamala Harris o Trump, el que queden en la presidencia, es peor Kamala Harris, porque Kamala Harris no está de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio. Kamala Harris quiere intervenir México para ir por los cárteles. López Obrador está permitiendo todo eso porque es un agachón, pero le va a llegar su fiestecita. Así de que tienes preguntas, nena, comentarios de la gente. Yo aquí quiero agradecerle a la gente de Mexicanos Patriotas. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a las mascotas del movimiento de Morena que vienen al canal para ver si así su cerebrito se les ilumina. Yo no estoy molesta con los de Morena, los seguidores de Morena, porque están engañados, y la única que abrió los ojos fue Lili Téllez, y el otro que abrió los ojos y lo desvivieron fue al diputado, al pandillero, al que hicieron, al diputado pandillero, que ahorita no recuerdo su nombre, pero él le reclamó directamente al bulto narcopresidente de Palacio que cómo es que iba a ser un Cuba y un Venezuela de México, y lo desvivieron. Y a Lili Téllez tenemos que apoyarla, porque Lili Téllez está hablando con la verdad, independientemente del partido que tenga, independientemente de lo que sea. Escuchen a Lili Téllez. Ni Anaya ni ningún otro político está hablando con la verdad. La única que está hablando con la verdad es Lili Téllez. ¿Tienes algún comentario, nena? Sí, la verdad es que mi respeto y admiración para Lili Téllez, porque por más que está enfrentando esta jauría de hienas en el Senado, ha tenido los suficientes huevos y ovarios y la coherencia para mantenerse firme, no les está haciendo caso, y eso es cuando es una conciencia y una persona integrada, porque ella se dio cuenta acerca de la gran farsa de Morena, se dio cuenta hacia dónde estaban llevando el país, y es por eso que ella dejó el partido de Morena. Y también aclaró
acerca porque hicieron creer que habían ellos corrido a Lili Téllez de Morena, y lo aclaró muy bien públicamente, con coherencia, acerca de que ella dejó el partido al darse cuenta de todas sus fechorías y de todos los delitos que están cometiendo dentro, y de cómo están engañando al pueblo mexicano y cómo lo están manipulando y usando. Y la otra es que aclaró que una vez cuando ya estaba fuera de Morena, yo no sé, al bulto, como le llamas tú, yo le llamo el esperpentro de Palacio. Narcopresidente López Obrador. Bueno, el presidente López Obrador, pues. Narcopresidente López Obrador. Fíjate nomás que no sé ni cómo llamar esa cosa, pero bueno, ese señor, le mandó ofrecer la gobernatura del estado de Sonora y ella lo rechazó. Por lo tanto, ya sabemos que el teje y maneje, como es para poder, que es la piedra que más les está causando ampollas a la jauría de hienas del Senado mexicano, esta Lili Téllez. Por lo tanto, el apoyarla es una especie de protección de parte del pueblo a una persona que es coherente y que tiene la conciencia y que tiene la voluntad realmente. La valentía. De hablar, la valentía de hablar y ser la verdad. Ahora, tengo algunos comentarios, no sé si tú quieres decir algo, Berta, referente. Déjame te digo algo, antes de que se nos pase. Aquí no escribimos lo que decimos, aquí lo investigamos y aquí lo adherimos a lo que nosotros hemos vivido en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, porque para hablar de esos países hay que estar en esos países, pero no de vacaciones. Entonces, tenemos la Constitución, tenemos las leyes de todos esos países, porque hemos estado en esos países. A mí me tocó ir a esos países, por obra y gracia de Dios, a tramitar visas de empleados de Cuba a México y hacer trámites de inmigración de gente ciudadana de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de México, hacer trámites de inmigración, e iba a los países para complementar los trámites de inmigración, y ahí me ponía a investigar todo lo que estamos hablando. Aquí no se habla con mentiras, aquí no es réplica de nada, de que si el Mayo dijo, no. Nosotros tenemos informantes donde el Mayo se iba a reunir con el narcopresidente y la narcopresidente no electa de la Titina, porque le iban a poner precio al costo del piso del narco, de los chapos y de los mayitos, ¿ok? Y iban a ir a esa reunión, y lo único que hicieron fue que, como no se presentó ni la narco Titina ni el narcopresidente, fue que se armó el problema y aprovechó el gobernador de Sinaloa para desvivir al exrector de la Universidad de Sinaloa. Entonces, desde este momento, nosotros responsabilizamos al narcopresidente senador del Senado, Gerardo Fernández Noroña, culpamos al bulto de Palacio, Andrés Manuel López Obrador, y a la no presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con su nombre y apellido. Los hacemos responsables de la seguridad de la senadora Lili Téllez. Y México despierta. La presidenciable no era Xochitl Gálvez, porque es parte de ellos, pero la presidenciable tendría que ser la senadora Lili Téllez. Entonces, hacemos responsables públicamente de la seguridad de la senadora Lili Téllez, y si le llega a pasar algo, nosotros haremos lo necesario para que agencias internacionales intervengan en el territorio mexicano por lo que le pase a la senadora Lili Téllez y también a su familia de la senadora Lili Téllez. Y se me pasó un dato muy importante. Le pido al pueblo mexicano, apoyemos a la senadora Lili Téllez. Querían una líder, ahí la tienen, la senadora Lili Téllez. Querían alguien que los dirija, la senadora Lili Téllez. ¿Quién nos va a abrir la puerta del Senado? La senadora Lili Téllez y todos los senadores y diputados de oposición. ¿El pueblo mexicano manda? Pues les vamos a demostrar que el pueblo mexicano manda. Y otro dato importante que se me pasó a decirles es que en la cancelación de visas, residencias, ciudadanías por naturalización a todos esos políticos corruptos, también va la familia de ellos
las esposas, los esposos, los papás, los hijos, los primos, los tíos, todos van implicados en esa cancelación de visas, residencias y ciudadanías por naturalización, porque están aplicando de las enmiendas que hizo el expresidente Donald Trump, donde se le prohíbe a políticos corruptos entrar a los Estados Unidos de Norteamérica y se prohíbe que políticos mexicanos y de otros países vengan a hacer proselitismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Adelante ahora sí con los comentarios, nena, por favor. Gracias a todos por estar ahí. Bien, vamos a comenzar con ellos. Ok, sí, hay algo. Victorio Andolini, gracias, licenciada. Benedictus A. Deo, saludos, licenciada, gracias. Raquel Mora, aquí estamos presentes, licenciada, saludos desde Guadalajara. Gracias, Raquel. Vázquez Savi, Berta, eres una guerrera de Dios, te quiero mucho. Nada más que puse unas letrillas ahí encerradas en círculos negros y me complicó. Vázquez, ¿cómo se llama? Vázquez Sab. Ok, Vázquez, muchas gracias. Dejo otro mensaje, dice, Berta, eres una guerrera que Dios, es que lo repitió varias veces. Gracias. Raquel Mora, fíjense chicos, una vidente dijo que la titina cuando estaba chica disfrutaba lastimar a los animales, por eso le vale si nos matan los narcos. ¿Cómo ven? Pues su inercia lo dice todo, por favor. Ese es el tema de esto, después hablamos de eso. Perfecto. Rosa Dale. Carmen, mis respetos para ustedes, licenciada. Raquel Mora, sí, les están cobrando el derecho de piso, ya están aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara, corrieron gente y metieron a los morenos y dicen que están viendo a ver lo que haces y dices del gobierno, y dicen del gobierno, ¿cómo ven? No sé, las palabras no están muy claras, no sé si tú lo hayas entendido. Sí, es de Jalisco, ¿verdad? Sí, de Guadalajara, dice. Ok. ¿Cómo se llama? Raquel Mora. Raquel Mora y toda la raza de Jalisco, y en especial de Guadalajara. Les quiero comentar esto. Ustedes saben que en el Templo del Expiatorio, ahí en Alcalde, cerca de la Universidad de Guadalajara, en la plazuela del el Templo del Expiatorio, los fines de semana se tocaba danzón para que toda la gente de todas las edades fuera a bailar danzón ahí a la plazuela. Y me toca estar, les digo que a mí me toca estar para todo y que a veces yo digo, ya a mí qué me importa, pero bueno, estábamos ahí viendo bailar a la gente danzón y era por parte del Ayuntamiento de Jalisco. Y me tocó ver llegar a dos personas que no eran del ayuntamiento, que eran del gobierno federal, cubanos. No, yo los tengo conocidos a los cubanos como no se pueden imaginar. Los tengo súper conocidos. Fíjense bien, llegaron esos dos agentes cubanos y le dijeron al señor que maneja la música, que está encargado del evento, que dónde estaba su permiso para que la gente estuviera bailando en la plazuela. Entonces el señor le dijo, no, pero es que eso es autorizado por el ayuntamiento de Guadalajara. No, pues sabes que necesitamos tu permiso. Ipso facto, que llego yo y le digo, a ver, cubano, a ver, Acere, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas, Acere? ¿Quién te trajo hasta México para que vengas a decir si los mexicanos y los jaliscienses podemos bailar danzón aquí, sí o no? Esta es una plaza pública, no estamos en La Habana. No estamos en Las Tunas, no estamos en la Isla de la Juventud, no estamos en Camagüey, estamos en Jalisco. Y tú no tienes por qué venir a prohibirnos que nosotros tengamos este esparcimiento. ¿Qué les estoy diciendo? Que eso es lo que se hace en Cuba. En Cuba no se mueve un alfiler si el gobierno no lo dice. Y ustedes van a permitir que el Senado de la República, los diputados, nos sometan con nuestro dinero. Yo nomás les pregunto, ¿cuándo nos vamos a unir? Oh, no, con Berta no, porque dice muchas malas palabras. Oh, no, porque Berta me va a quitar el brillo. Oh, no, porque Berta, pues cabrones, soy la única que anda aquí en friega desde el 2004, echa la jodida, que el voto de los mexicanos en el exterior, que hay que defender a los emigrantes de toda Latinoamérica, que hay que ir a
a México a parar esas caravanas, que hay que ir a Tijuana a sacar a los caravaneros que se quedaron ahí en el Chaparral y que no se querían salir, que hay que ir a ayudarle a la gente porque los militares no pueden actuar, porque la Policía Federal no puede actuar. Ahí está la Berta en eso. Tú te has desincomodado para que esa gente no haga lo que hace. Sin embargo, aquí, la que miras aquí, se ha dedicado a eso. Y no me siento superior a nadie, pero si nos uniéramos, ahí están los de la vela perpetua. Ay, no, es que, pues no, porque Berta dice malas palabras, no, porque Berta apoya el aborto. O sea, que te valga madre. Ahorita se trata de México. Y si no nos unimos, la única que sabe es Lili Téllez y la que sabe también soy yo. Entonces, ¿quieren una líder? Ahí está Lili Téllez. ¿Quieren de verdad salir de esto? Los están sometiendo, los están empobreciendo y a nosotros nos están robando lo de las remesas con un fideicomiso en cada envío para los hijos de López Obrador. Pónganse a investigar. Entonces, gracias Raquel por estar ahí y no solamente en Jalisco, en toda la República Mexicana, ya en el DF, ya no se van a vender micheladas en la calle folclóricamente. En Michoacán se está acabando los puestos callejeros. En toda la República Mexicana, porque así se usa en Cuba. En Cuba nomás hay un kiosquito, un negocio ahí de láminas, como una caja, y ahí nomás se vende ron, cigarros. Es todo lo que se vende. Y en el agro, que es supuestamente los mercados, pura verdura para los puercos. Es más, ni los puercos que tenía mi abuela, en paz descanse, ni los puercos que tenía mi abuela se comían esa verdura y esa carne llena de moscas. Eso es lo que nos va a pasar a los mexicanos. Y un pancito, a ver si te ajusta. ¿Por qué? Por no levantarse. ¿Por qué? Por no unirse. ¿Por qué? Por no hacer paro nacional. ¿Por qué? Por no tomar el Senado. ¿Por qué? Porque los gobernadores de oposición están amenazados. Alfaro, porque tiene orden de aprehensión aquí en Estados Unidos y que si no se ha hecho gobernador del estado de Jalisco, se lo hayan agarrado y se lo hayan traído. Que al de Sinaloa, porque es el narcogobernador que fue financiado. Al de Michoacán, que porque le van a sacar esto. Que a los senadores vamos a decir que eres corrupto con los yunes y al final de cuentas, miren, se los ensartan. O sea, ya sabemos que son corruptos. Hagan patria y defiendan al pueblo. Y los militares, bola de agachones, pocos pantalones. Está desarmado México, le quitaron las armas a los militares, le quitaron las armas a las policías y nadie dice nada, se quedan callados. Entonces, señores, o se hace paro nacional y se toma el Senado, o México se convierte peor que Cuba y Venezuela y Kamala Harris. Aparte de lo que me hizo a mí del abuso de poder conjuntamente con Javier Becerra, Barack Obama y toda esa bola de cabrones, aparte de lo que me hizo a mí, no quiere a los mexicanos, no quiere el Tratado de Libre Comercio, no quiere negociar el Tratado de Libre Comercio. Kamala Harris fue la que votó en contra del Tratado de Libre Comercio. ¿Saben lo que va a pasar? Si se sigue poniendo la titina en el plan que se quiere poner, todavía no le llega a Sansón a las patadas. Así de que el hecho de que China esté metido en el territorio mexicano y que Rusia le esté queriendo declarar la guerra a Estados Unidos por esta bola de demócratas asquerosos que les gusta gastarse el dinero en armas y pagar guerras y fomentar guerras, que un loco como Donald Trump que viene a traer mucho dinero y dejó mucho dinero en las arcas de los Estados Unidos de Norteamérica y estos malditos demócratas, al igual que López Obrador, pagando a dictaduras para amarrar navajas y joderse al pueblo. Es que ustedes verán. Síguele con los comentarios, nena. Va. Deja regreso a ellos. Ay, es que ya entraron otros más. Ok. Tere Raquel Mora ya. Tere Carra. Gracias, licenciada Berta. Usted siga adelante. Deje de lado a los ignorantes chairos que ni viendo ven. Atzilut, Afrodita, Pléyades, dice Raquel Mora AMLO, la Sheinbaum hace rituales muy oscuros para encantar a los débiles de los
que lo siguen. Bueno, eso ni hablar, pues lo vemos en la entrega de poderes, están haciendo un mega ritual nacional. Raquel Mora. Les voy a hablar de esto. La religión yoruba de Cuba la tienen muchos políticos. La religión yoruba de Cuba es como todas las religiones y los credos, sincretismos en el planeta. Y acordémonos que las religiones son utilizadas para someter, pero la fe es otra cosa. La religión yoruba de Cuba, Hugo Chávez, cometió varios errores en contra de la religión yoruba al haber, ¿cómo se dice?, exhumado el cadáver de Simón Bolívar, al haber sacrificado a un león. ¿Y dónde está? Desvivido. Porque fue desvivido porque cuando ya estaba en su etapa terminal, y que una religión es lo que tú creas, pero las religiones católica, cristiana, musulmana, la religión yoruba, todas las religiones es para hacer el bien. Ya para que lo usen los demás, ya es responsabilidad de los demás. Y en este caso, todos y muchos políticos de México tienen la iniciación e inclusive son babalaos en la religión yoruba. Artistas como Galilea Montijo, como otras, tienen la religión yoruba de Cuba. Niurka Marcos tiene la religión yoruba de Cuba. Pero el que tenga la religión no quiere decir que la van a usar para mal. Pero hablando de políticos cerdos como estos comunistas, sí se usa. Y utilizan a nuestros ancestros para hacer estos rituales, donde los ancestros están haciendo rituales para protegerlos del mal, para protegerlos de todo, pero ellos hacen rituales satánicos con las mañaneras, hacen rituales satánicos con los mensajes que hacen sacrificios humanos de los que ustedes no se han dado cuenta. Y eso no habla en la religión yoruba de Cuba. En la religión yoruba de Cuba se habla de sacrificar a un animal para que su espíritu y su alma te sanen a ti. ¿Y qué pasa? Dicen que cuando la muerte llega, en lugar de llevarte a ti, si tienes animales, si tienes perros, si tienes gatos, si tienes vacas, entonces la muerte te la puede fiar y se lleva un animal en lugar de llevarte a ti. No estoy defendiendo ninguna religión ni ningún credo. Yo lo respeto a todos, pero quiero decirles, no podemos ir en contra de la cultura y la religión de un pueblo cubano, que les voy a ser honesta. En Cuba, no todos los cubanos tienen la religión yoruba. En Cuba, no todos los cubanos, pero la mayoría de la raza de color la tiene. Y en este caso, los políticos lo usan para joder al pueblo. ¿Pero qué le pasó a Hugo Chávez? Lo desvivieron porque ya estaba coqueteando con Estados Unidos para rendirse ante Estados Unidos, y Fidel Castro dijo, no, véngase para acá, y se lo trajo. ¿Qué pasó con la gente que ha decidido salirse de la izquierda, como Nayib Bukele, a quien López Obrador le sugirió que no terminara con los 70,000 pandilleros que tenía, o 700,000 pandilleros que tenía? Le sugirió que no terminara rápido con la delincuencia, porque el PIB de El Salvador se iba a venir para abajo, y que la delincuencia, el dinero que generaba la delincuencia, era un negocio y que después se hacía lícito y que formaba parte de la economía. Y Nayib Bukele, como es un caballero, nunca dijo que fue Andrés Manuel López Obrador el que le sugirió que no terminara con la criminalidad en El Salvador de una sola. Fue ese cerdo narcopresidente que protege a el narco. Y yo lo siento por el narco, porque ya los entregó a Estados Unidos, ya los entregó. Todos se van a tener que venir a Estados Unidos por orden y gracia de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento ideológico de Morena, porque ellos ya tienen narcos de otros países, ellas ya tienen narcos de Cuba, de Venezuela y de los países de izquierda, para hacer un lado a los narcos mexicanos y mandarlos a los Estados Unidos de Norteamérica, dándose un balazo en los tanates, el narcobulto de Palacio,
porque Estados Unidos lo único que necesitaba era pruebas de que es un narcopresidente, y ahí yo quiero ver lo que va a hacer China y lo que va a hacer Rusia, si ante el mundo van a defender a un narcopresidente y a un narcomovimiento. Síguele, nena. Bien, el siguiente, Mónica Solís, ¿y cómo se terminaría con los cárteles si las autoridades mexicanas son aliados de ellos? Solo si Estados Unidos interviene en México, tal vez si ni así es seguro. La criminalidad, les voy a decir una cosa, para muestra un botón, Nayib Bukele de El Salvador, que dicen que es un dictador, pero él su sueldo lo regala a la seguridad social. Nayib Bukele, yo no sé, retiró la bandera roja de izquierda, se desmarcó de ese movimiento, hasta cierto punto se desmarcó de ese movimiento para hacer grande a El Salvador. Y mucha gente dice, pero El Salvador es el ombligo, es la sobra de Latinoamérica. Pero para muestra un botón, cuando se quiere, se puede. Y los mexicanos no necesitamos bules para nadar. Los mexicanos lo que necesitamos es sacar a ese narcogobierno, ¿sí? Sacar ese narcogobierno y hacer lo que se tiene que hacer, que es los militares son los que deben de detener a esos narcos. Eso es lo que se debe de hacer. Antes de que se los traiga a Estados Unidos, yo soy abogada y pienso que un mexicano debe de ser juzgado en territorio mexicano. Si no hay equidad, porque yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice Estados Unidos. Soy una ciudadana americana, pero soy abogada y también soy mexicana. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos, que es de lo que se está aprovechando el bulto de Palacio, en que muchos mexicanos no estamos de acuerdo en que no hay equidad de Estados Unidos para con México, pero ¿por qué no hay equidad en la aplicación de los tratados internacionales? Porque tenemos embajadores pendejos, a un Marcelo Ebrard y la otra, la Patricia de Peña Nieto, y tenemos embajadores pendejos sin conocimiento y sin valor para decir a Estados Unidos, a ver, espérate, tú no puedes estar diciendo que vas a meterte la frontera, te vas a meter 20 millas adentro. Le hace así, porque no sabe leyes, porque no saben defender México. Tenemos presidentes pendejos que ven por el billete y por su movimiento sin mirar, que no saben leyes y que se están yendo por encima de la Constitución. Entonces, no tenemos la culpa que Estados Unidos se aproveche de la ignorancia de los mexicanos y que se sometan solos. Entonces López Obrador alimenta ese odio de los mexicanos para con los yanquis. Entonces que se lleve a todos los mexicanos que están de acuerdo con Morena, que se los lleve a México como se lo pidió a Donald Trump. A Donald Trump le dijo que deportara a todos los mexicanos y que deportara a todos los que quisiera. Pues que al cabo que él tenía trabajo en México para todos ellos y lejos de ayudarle, los perjudicó a los mexicanos. Entonces, no necesitamos que Estados Unidos intervenga a México. Necesitamos que el pueblo mexicano haga paro nacional, se tome al Senado y se elija como presidenta a una Lili Téllez, que se elija como presidente a un también Cepeda, que le falta mucho, pero tiene mucho más ideología y mucho más honestidad que ni una Anaya y que todos esos petardos quemados. Que ahora, qué casualidad que Anaya tiene una orden de aprehensión en México y tiene cargos en México y supuestamente ya se lo concedieron el amparo, cuando López Obrador ya le dio en la madre el amparo y ya no existe el amparo. ¿Y cómo es que ahora sí se puede presentar Anaya? Quiero que nos conteste Anaya. ¿Cómo es que ahora sí se puede presentar? Y hasta senador del PAN. ¿De qué estamos hablando? Antes de que se fusionen todos los partidos y que se doblegue a la oposición del Senado y que se doblegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México se tiene que levantar en paro nacional como lo hicieron los venezolanos. ¿Qué sacó a los venezolanos y qué está sacando a los venezolanos adelante? El paro nacional que hicieron y las elecciones donde salieron a votar hasta los que estaban con la revolución bolivariana. ¿Qué es lo que está sacando a Cuba de ese sometimiento? El que los jóvenes de Cuba, aun cuando están detenidos, aun cuando se han manifestado, aun cuando les meten ratas en la vagina a las jóvenes que se manifestaron,
aún sigue la oposición dándole para liberar a Cuba. No necesitamos a un Estados Unidos, necesitamos los ovarios y los huevos de todos los mexicanos para sacar a este narcogobierno y no permitir que vengan más corruptos. Y claro que se va a controlar la criminalidad, porque cuando ya no tengan a su protector que los está entregando a Estados Unidos, entonces es cuando ellos van a tener de a dos. O le corren de México para donde quieran, o se vienen a Estados Unidos con boleto pagado, o se desaparecen en una cárcel pagando lo que hayan hecho. Yo insisto, los cárteles se deben de rendir ante un gobierno honesto en México y no deben de ser extraditados a las órdenes de Estados Unidos. Deben de pagar en el territorio mexicano y el dinero del narco se debe de utilizar para beneficio de los mexicanos que han dañado. Yo no estoy de acuerdo en que nomás porque les da la gana van y secuestran a un delincuente y el otro abriendo el hocico. No, el narcopresidente lo entregó y el gobernador de Sinaloa lo sabe y toda la gente que estuvo ahí lo sabe. Está entregando al narco. Entonces, claro que al momento de que caiga ese narcogobierno, el narco se debe de rendir y quedarse detenido en el territorio mexicano y acabar con la corrupción y hacerles juicios de verdad legales. A eso yo le voy. Porque eso de que tengo que hablar con el narco, como dice la titina, es que tenemos que dialogar con el narco. Es que el otro diputado dice, vamos a tener que dialogar con el narco. No. Un gobierno limpio y solitos. Los narcos, si no quieren venir a Estados Unidos, se deben de rendir ante el nuevo gobierno honesto y pagar sus fechorías en México a que los traigan aquí a Estados Unidos. Digo yo, eso es mi opinión muy personal de más de 30 años de experiencia, porque si no hay equidad, ¿cuándo han visto que Estados Unidos deporte un narco, que lo extradite a México, o sea, que México extradite a un narco de allá? ¿Dónde han visto que Estados Unidos entrega a los compradores de la droga dentro de Estados Unidos? ¿Pero por qué no lo hace? Porque tenemos presidentes corruptos, porque tenemos senadores y diputados corruptos e ignorantes, porque tenemos secretarios de Relaciones Exteriores besándole las patas a Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que Estados Unidos no tenga derecho a intervenir México por el daño que le causó Andrés Manuel López Obrador con esas caravanas de forma deliberada. No podemos negar que Estados Unidos tiene el derecho de intervenir el territorio mexicano por las faltas de respeto, por el abuso y el fraude y las mentiras de la política extranjera, donde narcopresidente dice, somos amigos y te mando a todos por la frontera y te tengo minado todo Estados Unidos de delincuentes para que se levanten y te hagan disturbios dentro de Estados Unidos y pierdas el control de esa emigración, de esa crisis humanitaria dentro de Estados Unidos. Entonces, claro que tiene muchas causas Estados Unidos para intervenir el territorio mexicano. Pero antes de que eso suceda, el pueblo mexicano se debe de levantar, unir en paro nacional y debemos de sacar a ese narcogobierno. Y una buena sugerencia para el narco es entregarse a un gobierno honesto, donde ya dejen de correr y donde hasta cierto punto queden blindados contra los Estados Unidos de Norteamérica, que al cabo que el loco de Palacio medio terminó con el tratado de extradición, pero a sus conveniencias. Terminó con el amparo, que es el juicio de garantías, que a los que más le beneficiaba era al narco. Lo retiró. ¿Por qué le beneficiaba al narco el amparo? Porque si Estados Unidos pide una extradición, el narco se podía amparar, y si Estados Unidos no reunía los requisitos legales, entonces no se podía extraditar. Pero sucede que aquí quien ordena una extradición, independientemente de que no tenga bien hecha la petición o venga y secuestre a los narcos a México, es López Obrador. Es ahora la sirvienta esta. Ellos son los que autorizan la extradición. No es un juez de distrito, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el presidente Andrés Manuel López Obrador
quien está ordenando las extradiciones del narco, aun cuando Estados Unidos no esté haciendo las peticiones correctas, conforme a derecho. Entonces, no es culpa de los jueces y magistrados. El corrupto más grande está en Palacio todavía. Dime, nena. Bien, el siguiente comentario, María Luisa Hernández, están podridos por dentro todos los de Morena. Mónica Solís, Lili Telles, el mexicano te pone como líder de defensa de México. María Luisa Hernández Certuche, apoyo a la senadora Lili Telles. Rose Blanco, ¿cómo detener todo esto si toda esa gente no ha respetado la Constitución? Reina Pérez, yo desde que se andaba haciendo campaña, yo les decía que ese López Obrador era un dictador, hipócrita, mentiroso, y ahora les digo lo mismo, pero la gente no me cree nada, están ciegos totalmente y tristemente es así. México está en una gran oscuridad. Reina Pérez, gracias, bendiciones. Raquel Mora, gracias, licenciada, gracias, Lic, por estar ahí y aleccionarnos. Dios te bendiga mucho. Amén. Raquel Mora, vamos México, no tengan miedo, vamos a defender nuestra patria. Vamos México, somos muchos, mucho más que ellos. Ella misma dice, Lic, cuando la toma de protesta de Sheinbaum, siguieron una pirámide en Palacio, eso es de los Illuminati, ella está en esa secta. Y también el ritual que le hicieron a la titina, ese día invocaron nahuales y espíritus negros. ¿Cómo ves, Lic? Exacto. Y no se dieron cuenta. O sea, yo quisiera saber dónde están los católicos de México, los guadalupanos, dónde están, en el Facebook, en el YouTube, hablando de que Eduardo Verástegui no puede ser presidente de México. ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los católicos? ¿Dónde están todos los pueblos, el pueblo mexicano que el Papa Juan Pablo II, México siempre fiel? ¿Dónde están para defender su cultura? ¿Dónde están? ¿De agachones? ¿Dónde están los 100 millones de mexicanos que no votamos por el cerdo de Palacio y esta narcotitina? ¿Dónde están los 100 millones? ¿Dónde? ¿Dónde se metieron? Ah, no, es que no puedo dejar mi despacho porque, ¿sabes qué, Lee? Es que me van a decir en los juzgados que no. Oh, no, ¿sabes? No puedo dejar de trabajar en esto. O hacen paro nacional o se van a quedar peor que los cubanos. Entonces, sé que tenemos muchos comentarios. Yo quisiera contestarles a todos ustedes, pero y ya tenemos tiempo. Yo sí quiero que la gente vea este video, aunque sean pausas, y lo comparta. Ni Mexicanos Patriotas, ni Preparados México hacemos esta labor por cuestión económica, por poder. No, lo hacemos por convicción, lo hacemos por ser mexicanas, por nacer en México, y aun cuando su servidora sea ciudadana estadounidense, yo nunca voy a estar de acuerdo en abusos para México, pero sí voy a apoyar. Cuando Estados Unidos tenga la razón, yo voy a tener que apoyar. Entonces, ¿por qué voy a tener que apoyar? Porque estoy de acuerdo en que si los mexicanos no se levantan, en que si los mexicanos no hacen paro nacional, en que si los mexicanos no defienden México, yo soy la primerita que voy a votar para que Estados Unidos vaya y haga lo que tenga que hacer en el territorio mexicano. Porque como no tenemos papá ni mamá en México, necesitamos un padrastro que nos vaya a someter a sus designios, porque no hay mexicanos que digan, vamos México, y a tomar el Senado y a paralizar el país. El ejemplo lo tenemos con Perú, que sus presidentes están en la cárcel. Casi todos sus presidentes están en la cárcel. ¿Pero por qué? Porque los senadores, los diputados, los legisladores de Perú saben que tienen que defender al pueblo peruano. Casi todos. Tenemos a Honduras, que en menos de un año nombró 3 presidentes, porque los hondureños lo dijeron. Tenemos el ejemplo de El Salvador, que se unieron para que Nayib Bukele fuera el presidente de El Salvador. Tenemos el ejemplo ahora de Venezuela, que se ha levantado, y tenemos el ejemplo de Cuba,
que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Nadie más lo puede salvar más que el pueblo puede salvar el pueblo. Y ya lo decía Nelson Mandela, que no soy muy dada a traer a esa gente, pero hay una cosa que dijo Nelson Mandela y que está comprobadísimo. La movilización de las masas derroca gobiernos corruptos como el de Morena. Besitos, los quiero y de verdad lo hacemos porque queremos un México libre, lo hacemos porque México no sabe comer comida de la basura como Cuba y Venezuela, lo hacemos porque si habemos gente pobre en México, pero no tragamos de la basura, lo hacemos porque México merece ser grande, porque México es un pueblo maravilloso, es un país maravilloso lleno de recursos y porque basta ya de estar saboteando, de estar robando, de estar utilizando y ahora a México lo utilizan para un movimiento de izquierda que vive de derecha y que goza de los beneficios de un capitalismo utilizando nuestro dinero como mexicanos, tanto los que estamos fuera de Estados Unidos, de México, como los que estamos dentro del territorio mexicano y en otras partes del planeta. Besitos, los quiero. Gracias, Nena Lara. Gracias, Preparados México. Gracias, mexicanos patriotas. Y para los que quieren saber de mi caso, ya les hice el video en el canal de Mexicanos Patriotas y Nena lo ha estado comentando. Y aquí hay corrupción en Estados Unidos. Yo soy víctima de la corrupción de Kamala Harris y de los demócratas en Estados Unidos, pero no por eso. Soy víctima del sistema judicial de Estados Unidos, pero no por eso voy a pedir que le den en la madre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o que le den en la madre a la Corte de California. No. Como mexicana, sé respetar. Y como estadounidense, yo sí conozco mis derechos y la Constitución, mientras de que no sea una constitución de dictadura como la que ahora hay en México y en Venezuela y en Cuba, uno se puede defender. Entonces, no se trata de destruir instituciones, se trata que el que prometió venir a traer soluciones al territorio mexicano durante 18 años, ahora se apodera de México con su movimiento ideológico comunista, disfrazado de populista, disfrazado de socialismo progresista. Preguntaba el otro día el asno de Palacio, por ahí andan diciendo, refiriéndose a mí sin nombrarme. Ojalá y me hayan nombrado el pulto de Palacio en las mañaneras como lo hace con los otros que participan en su show. Nosotros no participamos en su show, ni somos de su team, ¿verdad? Ojalá y haya hablado de nosotros y haya dicho nuestro nombre para que se venga la gente a mentarnos la madre, pero a saber la verdad. Dice, ni siquiera saben qué es comunista, ni siquiera saben qué es comunismo. ¿Ah, no? Voltea a ver a Cuba. No tienes derecho a hablar, no tienes derecho a expresarte mal del gobierno. Según la Constitución sí, pero no. No tienes derecho a ser abogado, ser ingeniero, ser arquitecto, que en Cuba no hay ni un ladrillo para hacer una casa, pero por la izquierda sí hay, porque todo lo maneja el gobierno. No tienes derecho a ejercer tu carrera porque todo depende del pulto que tienen en la presidencia. ¿Qué es comunismo? La privación de tus derechos más esenciales, como es criar a tus hijos. ¿Qué es comunismo? Someter al pueblo a una ideología estúpida y pobre que culpa al imperialismo de no poder avanzar. No, esa ideología no le ha funcionado a ningún país. Entonces, ¿qué es comunismo? Lo que está haciendo el bulto de Palacio, que sigue viviendo en Palacio, la guerrillera de la Titina y todo el movimiento de Morena. Eso es comunismo. Entonces, ahí se las dejo de tarea y la gente que dice, ay, no es cierto, tú te estás expresando mal del presidente y nadie te dice nada. ¿Estás seguro que nadie me dice nada? ¿Estás seguro que yo no recibo mensajes de amenazas? ¿Estás seguro que a mí no me quitaron mi casa en México que porque me quedaba callada o me quitaban mi casa en México? ¿Estás seguro? No estás seguro, ¿verdad? Entonces no hables. Y antes de hablar a una persona, investígala. Ponte en los zapatos de esa persona para poder hablar. Entonces, hasta ahí se las dejamos, nena. Muchísimas gracias. Buenos días, México. Buenas noches, Estados Unidos. Y deseo que de verdad México abra los ojos. Y sé que los abrirá. Y lo vuelvo a repetir. La seguridad
de la senadora Lili Téllez debe de ser responsabilidad del narcogobierno de México. La seguridad de la senadora, si le pasa algo a ella o a su familia, el pueblo mexicano va a ir a donde tenga que ir. Así es de que se debe de respetar a la senadora Lili Téllez, independientemente del país del partido que sea. Ya déjense de que era del PAN y se brincó a Morena y que chapulina. No te fijes en el partido, fíjate lo que sale de su boca y lo que enfrenta. Y un llamado a los senadores de oposición. El día que se tome el Senado, que no sabemos cuándo vaya a pasar, abran la puerta, por favor. Lo demás lo hacemos los demás. Los quiero, gracias y bendiciones. Gracias, nena. Buenas noches, buenos días. Gracias, Berta, por estar aquí. Gracias por informarnos. Muchísimas gracias. Besitos a todos. Bendiciones. Bendiciones.